un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Bueno, amigos, les voy a echar un cuento rapidito con relación a los programas que vamos a tener a partir de hoy y hasta el viernes. El equipo de producción ha interpretado, los sigue a ustedes con mucha atención a través del chat y hemos sacado como conclusión que muchos de ustedes quieren que abordemos este tema de las primarias acá en Por Todos los Medios. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que despotrica de las primarias, hay gente que dice, no, pero esa es la gran solución que tenemos para lograr el liderazgo opositor, etcétera. Entonces nosotros vamos esta semana a tratar este tema con el título de una semana especial de Por Todos los Medios, Primarias, el show business de los feos que no tienen talento. Ese es nuestro estilo. Sin embargo, nosotros vamos a tener hoy a nuestro querido Miguel Fontán. Miguel ya está aquí en nuestros estudios, lo recibimos. Miguel, bienvenido. Voy a tratar de hacer, el equipo de producción me pasó unas inquietudes que hemos recogido del chat con respecto a las primarias, que se las vamos a plantear a Neomar, que viene mañana, a Rafael Simón Jiménez, que viene el miércoles, a Víctor Maldonado, que viene el jueves, y el invitado del viernes es Alexis Alzuru, desde Madrid. Fíjate, las primarias electorales que convocan los partidos políticos para elegir un candidato que se va a medir con Maduro en el 2024. Ese es el planteamiento inicial. Ahora, las preguntas que se hace la gente. ¿Cuáles partidos? Los que autoriza el CNE. ¿Cuáles candidatos pueden o no pueden participar? ¿Serán primarias abiertas o cerradas? Te voy a hacer esta batería de preguntas a modo de introducción para que tú después nos hagas tu análisis. ¿Se escoge un candidato o una nueva dirigencia opositora en esas primarias? ¿Con cuál poder electoral va a ser este juego? ¿Con el putrefacto Consejo Nacional Electoral del régimen? Los electores en mayoría no creen en los convocantes a estas primarias. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo saco de los numeritos de las encuestas, pues, ¿no? ¿De dónde salen los dineros para la organización? Es otra pregunta recurrente que nos hacen nuestros amigos oyentes. ¿Cuál legitimidad tendrá este evento electoral? Otra pregunta que le hacen a Erika casi todos los días en el chat. ¿Qué papel juega la comunidad internacional en las primarias opositoras si se dan? ¿Con cuál organización cuenta la sociedad civil para plantarse ante el G4 y la plataforma y decirle que no va a participar? ¿Y cómo se selecciona un nuevo liderazgo alternativo, creíble y decente? Hay algunas de estas inquietudes, pues tenemos... Y aquí tenemos más, Mingo, porque hay un señor que, Raúl Lazo, dice, Venezuela se arregló, habrá elecciones pacíficas, libres y democráticas. Todavía el pueblo cree en la oposición. Y agrega, señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, buenos días, Mingo. Bienvenido, gracias, Miguel. Qué bueno Erika. que abres Siempre este ciclo. Un placer, sí, tengo una responsabilidad bastante grande de abrir un ciclo que ya se convierte como una piedra de Sísifo, en el sentido de que no es la primera vez que pasamos por esto, pero que resulta importante, por lo menos a mi modo de ver, para la pedagogía política. Sí. Yo quisiera mostrar, como hice la última vez, cuál es mi base, vamos a decirlo así, de razonamiento epistemológico, que también creo que podría ser mi contribución para esta semana, para que la gente pueda, a partir de esto, quizás tener elementos para evaluar, y entonces vamos con todas esas preguntas. Ok. Fíjate, cuando nosotros hablamos, vamos a empezar del origen de todo esto que le da sentido a una posible elección primaria. Cuando uno habla de democracia, esta se conoce vulgarmente como el sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, ¿sí? Esto, simplificándolo muchísimo en su esencia, quiere decir que este tipo de sistema, el pueblo es el que manda y lo hace a través de una representación política, ¿ok? Así es que empieza a cobrar sentido
todo esto. Si nos saltamos todas las condiciones que se necesita la democracia, que por supuesto es la posibilidad de expresarse libremente, la posibilidad de agruparse libremente, y ahí van varias de tus preguntas de quiénes van a participar. Ujú. Si nos saltamos todo eso y nos dejamos nada más con un asunto fundacional, ¿ok? La democracia, en la democracia manda la representación que tiene mayoría sin menoscabo de la minoría. Es decir, en democracia el pueblo son los muchos y los pocos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender para que todo esto tenga sentido y empezar a ver si esas condiciones que que yo estoy hablando están aquí presentes en el país, pero también presentes en la propia oposición, ¿no? Cuando esto no se cumple, la democracia nace en la elección y muere en la ejecución. O lo que es lo mismo, nace un día y muere al día siguiente, a pesar de que tú la sigas invocando. Ya estas condiciones no existen, ya la democracia como sistema político donde el pueblo elige, donde la representación que elige son los que tienen más votos, pero si menoscabo a los que tienen más votos, muere. ¿Y qué tenemos? Una estructura vacía. Esa condición debe existir siempre. Es decir, la sociedad debe tener la posibilidad de decidir, que es la base de un gobierno, sobre sus propios asuntos. La sociedad decide sobre sus propios asuntos. Llámese gobierno, llámese partidos de oposición, llámese cualquier organización política que esté inmersa dentro de un pensamiento democrático. Cuando esta posibilidad no existe, el gobierno generalmente se sustrae de los asuntos de la sociedad y empieza a ocuparse de sus propios asuntos. Cualquier parecido con la realidad, tanto del régimen como de la oposición, no es coincidencia. ¿Qué pasa? Que la oposición se ha sustraído de los asuntos que le son propios a esas partes de la sociedad que quiere representar. Y al sustraerse de esos asuntos, pues empieza una degradación que hace que cosas como las que vamos a hablar hoy y cosas como las que ustedes van a tocar durante la semana carezcan de importancia y de sentido real. Claro. Puede ser que tú te armes una retórica y hagas la discusión, pero carece de sentido y de validez real. Esto que nosotros hemos hablado se complica, y eso es un tema que siempre he denunciado, se complica cuando tú reduces la democracia al número, es decir, al voto, que lo que cuenta es votar, que eso es lo que ha pasado. Aquí hemos visto la democracia no como una posibilidad de luchar por condiciones para aumentar la libertad de expresión. Tú lo decías ahorita, ustedes lo comentaban ahorita, todas las emisoras que han cerrado. No es una posibilidad de buscar una mejor vida, sino es una posibilidad de salir a votar para lograr un cambio. Que, por cierto, ninguno plantea ese cambio en términos de programa de gobierno. Lanzan unas líneas, pero nadie tiene un proyecto de país estructurado. ¿Cómo se va a hacer? Los que más se acercaron al plan país, por ejemplo, aquel nefasto, que yo lo llamaba plan socialista, pero de la oposición, buscan otra vez la renta petrolera como sustento del desarrollo. Entonces, estamos entrampados siempre en una misma lógica, porque parece que lo importante es que tú logres convocar a la gente para votar. El resto lo vemos después. Este procedimiento se convierte en un simple acto de legitimidad, y aquí quiero, ojalá que este mensaje lo pueda expresar claramente, del poder que ya no necesita condiciones. O sea, el hecho de votar es un acto de legitimidad que le dice a este tipo de poder, tanto del régimen como la oposición, ya no necesitas condiciones, o sea, no necesitas tener libertad de expresión. No necesitas el debate público, porque ya no nos importa lo que piense la gente, y menos aún, no necesita legitimarse en su actuación en pro del bien común. Hagan lo que hagan, y lo hemos visto, cuál fue la gestión de la oposición en la Asamblea Nacional, cuál es, por supuesto, la actuación del régimen como gobierno. No existe, por eso lo llamamos régimen y no gobierno, porque esto es un sistema político de arbitrariedades, de suma de arbitrariedades. Por eso por eso es que cuando tanto el régimen como la oposición siente una crisis de legitimidad, ¿qué es lo que hace? Acude a elecciones. Sí. Llámese primarias, llámese elecciones. ¿Cuántas elecciones no hicimos? Gobernadores. Porque lo que quiere subsanar es una situación de legitimidad, no una posibilidad de que la sociedad decida sobre sus propios asuntos. Entonces, la democracia se ha convertido en un cascarón vacío en donde lo único que necesita de ese concepto es el voto.
El resto lo podemos obviar. Y resulta que la democracia, para existir, necesita de muchas más condiciones que las que tenemos. Y culpa de eso es de la oposición. ¿Cuántas veces no escuchamos que aunque las condiciones no sean las adecuadas, vamos a ir? Y cada elección mermó más las condiciones hasta ahorita, en que, por ejemplo, una pregunta válida es ¿quiénes van a participar? Entonces, en una democracia eso no se pregunta. Participa quien quiera, con sus ideas. Pero aquí no, aquí hay un condicionante que todos sabemos que si la cosa se pone difícil, simplemente lo inhabilitan. Eso es democracia. No quiero desviarte de tú, pero quiero traer un ejemplo muy rapidito para que nos digas si esto... la doctora Adriana Vigilanza me hizo llegar el fin de semana una actividad, una iniciativa que tuvieron junto a ella un grupo de personas que introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es en el exilio, para... ¿sabes lo que se logró, lo que se firmó el 15 de agosto del 2021 con la plataforma unitaria? Ajá. Entonces ellos piden una nulidad de ese memorándum de entendimiento entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria. Y esto tiene que ver con elección, esto tiene que ver con voto, esto tiene que ver con selección. ¿Tú crees que eso es válido? ¿Tú crees que eso va para el baile con usted? A ver, por eso quiero que nos centremos allí en... Traigo el ejemplo a colación por eso que estabas describiendo. Ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio sigue siendo válido. No, bueno, es que ahí volvemos, ahí tenemos que analizar cuál es la capacidad de poder que tiene esas instituciones paralelas, que a mi modo de ver es nulo. O sea, no importa si tú, empezando porque el propio tribunal en el exilio fue torpedeado en sus inicios por la propia oposición. Entonces ya ni siquiera era una institución legítima para la propia oposición, menos lo va a hacer para el régimen. No tiene todas las decisiones que tenga, no tienen compromiso alguno con otros países. Yo creo que es un intento por no perder una epistén que nosotros teníamos, cómo se solucionaban los problemas, lo que acabo de decir, o sea, es la sociedad tratando de reflexionar sobre sus asuntos, utilizando las instituciones que conocía, pero no nos damos cuenta que todas esas instituciones se desdibujaron y se desvirtuaron y se derrumbaron. Entonces, sí, tú puedes ir de algún modo y solicitar esa nulidad. Ahora, ¿tiene validez? El Supremo del Exilio es como el interinato. Claro, exactamente. ¿Tiene validez? No. Entonces alguien puede decir, bueno, pero el interinato, y a mí me causa mucha, no sé, una risa de tristeza cuando dicen, pero es que el interinato tiene el aval de los Estados Unidos y maneja recursos. Sí, bueno, el interinato va a manejar recursos igual que lo manejan las ONG que se dedican a la pobreza y a las crisis. El interinato, en términos reales, de su impacto, se convirtió simplemente en una mala ONG donde los recursos se colocan allí y ni siquiera rinden cuenta. No, y el interinato va a participar en las primarias, porque no quiero que nos desviemos del tema de primarias. Pero entonces, claro, eso era lo que comentaba. Entonces, introducir un recurso de amparo ante ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, no tiene sentido. Van a emitir alguna sentencia, van a dictar alguna sentencia, sí, pero ¿quién la cumple? Una es quién la cumple, otra qué sentido tiene. O sea, más allá de decir yo hice algo, hicimos esto en el canal institucional, resulta que el canal institucional es la abuelita que embalsamaste y la dejaste en la mesa en la mecedora para verla, pero ya no está ahí. Eso es todo. O sea, y es lo que nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque nosotros incluso tenemos una falsa ilustración que en vez de colocar elementos para poder reflexionar unas formas nuevas de hacer política, lo que nos meten es en elementos que nos llenan más de limitaciones cívicas y estamos discutiendo sobre las primarias. ¿Tiene sentido discutir sobre las primarias? No, y ya vamos a ver por qué. Hay una cosa aquí. Habíamos quedado que tanto el régimen como la oposición se sustrajo de los asuntos de la sociedad, propios de la sociedad. Pero en Venezuela se genera otra desgracia y es parte del título que maravillosamente colocaron ustedes para esta semana. Y es que se llenó la política de incompetentes y corruptos, con lo cual cualquier procedimiento democrático está condenado primero al populismo y segundo al fracaso. Y cuando nosotros analizamos todo lo que ha hecho la oposición, entramos primero en populismo y después en fracaso. Asamblea Nacional. Ustedes recuerdan, si ganamos la Asamblea Nacional, bueno, esas 2 páginas y vamos a hacer esto. No pasó nada, absolutamente nada. Cuando hubo el
el golpe constitucional a la Asamblea Nacional, salimos a las calles 3 meses. ¿Quién los enfrió? ¿No fue la propia oposición? La oposición. Entonces, todo lo que esté todo lo que se desarrolle con estos actores y bajo este sistema está condenado a 2 cosas fundamentalmente: al populismo y al fracaso. Ahora bien, los actores que ahora tenemos que pretenden ser representación, ellos mismos son en esencia populistas. Ellos mismos. En principio son en esencia populistas porque carecen de capacidad para apreciar las posturas que se dan en el debate público. Y por eso son sordos. Muchas veces, tanto mi persona como Víctor Maldonado, que he escuchado, siempre estamos reclamando que la oposición se hace sorda. Ya no hablemos del régimen, que por supuesto lo es. La oposición se hace sorda a lo que ocurre en el debate público. Sí. Por supuesto que se hace sorda porque no tiene capacidad de entenderlo. Porque ellos en esencia son populistas. Ellos ven en el debate público cuál es la posibilidad que yo tengo de armar un discurso que cale. ¿Verdad? ¿Cuál es el eslogan? El autobús del progreso. ¿Cuál progreso? Capitalice votos. Exacto. Que capitalice votos porque lo que hemos reducido la democracia es a un acto de legitimidad con el número. Más nada. Ahí no entran propuestas, ahí no importa ideas, ahí no importa ni siquiera la coherencia que puede tener un actor político porque se desdibujan a cada rato. Todos, absolutamente todos. Creen que la sola voluntad de la minoría que se preste para sus payasadas es suficiente para adjudicarse la representación política de toda la mayoría. Y eso tú lo comentabas cuando hacías las preguntas. Las encuestas serias, las más conservadoras, hablan de un 70% de rechazo. Por supuesto que hay hasta el 80 y hasta el 90. Yo he visto 90. De rechazo. Quiere decir que ese panorama político compartido con el régimen solo le interesa un 30%. Y de ese 30% empiezas a desgranar. ¿Okay? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una representación política que está viendo en el debate público cuáles son las necesidades de la sociedad que él busca representar, o estamos viendo simplemente a una forma de hacer política en la que no importa la cantidad de personas, lo importante es que de esa cantidad de personas que participen, los votos sean mayoría. Es decir, aquí puede alguien hacerse representante político de la oposición si vota el 10% de la población. Porque es así. Las primarias, tú decías, generalmente las primarias de los países serios se hacen cerradas, es decir, cada partido hace su primaria. Sí. Aquí nosotros las hemos hecho en teoría abiertas, ¿okay? Abiertas. Y aún así, el porcentaje que participa probablemente sea menor que el porcentaje que participa en un país que está afiliado a un partido político, porque estamos hablando de un 20% de personas. 20% de personas que se interesan en ese asunto. Pregunto yo, el contenido de esa discusión, ¿de verdad ellos la tienen presente y están buscando representar los intereses de la sociedad? ¿No? Mira, tenemos que identificar. Estamos con Miguel Fontán. Interpreto que también la inquietud de muchos amigos es con cuál árbitro se llevan adelante esas elecciones primarias. ¿Está la sociedad civil organizada para llevar un evento sin el Consejo Nacional Electoral, que es una institución tan desprestigiada como la Asamblea, como el Tribunal de Maduro, etcétera? Pues no, esas inquietudes bullen en la mente de mucha gente y queremos saber también tu análisis sobre ese particular. Miguel Fontán, hoy abriendo esta semana especial de Por Todos los Medios, primarias, el show business de los feos que no tienen talento. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Conmigo. Les vengo contando que mis amigos de Distasi Motors amplían sus horizontes, porque desde siempre hemos identificado a Distasi Motors como un concesionario y taller Honda, el concesionario y taller Honda de Venezuela. Pues ahora también es concesionario autorizado JMCI, ni qué decir de las motocicletas Suzuki. Ellos tienen la exhibición y ustedes tienen todas las motocicletas. De hecho, sí, el departamento de motocicletas se llama Moto Buy Center. Pero lo que le quiero decir es que se acerquen ustedes a Distasi Motor para que conozcan mucho más de estos nuevos vehículos JMC. Le voy a dar un número telefónico: 0212-285-7779 de Distasi Motors. Ahora quiero contarles algo de la pastelería del Corso.
Este fin de semana comenzamos a hacer pan de jamón. Ustedes conocen el pan de jamón de la pastelería del Corso. Bueno, les quiero decir, y me dijeron ayer, comunícale a los oyentes del programa que a partir, por ejemplo, hoy lunes, vamos a hacer pan de jamón todos los días, pero a partir de las 10 de la mañana. El pan de jamón tradicional y el pan de jamón de hojaldre. Ayer vi un señor que se acabó el pan de jamón, entonces encargó 2 para hoy y dijo que los iba a buscar a las 12 del mediodía. Pues, ¿no? ¿Qué le quiero decir yo con esto? Que ese pan de jamón tradicional que usted conoce en la pastelería del Corso vuela, porque hay un número limitado que vamos a hacer todos los días a partir de las 10 de la mañana. Yo le sugiero que lo encargue. Que lo encargue aquí, 9458497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca desde el año 1980, es decir, ellos están en su mes aniversario, 42 años, con esa premisa, con esa filosofía de cuidarnos en nuestros lugares de trabajo. Entonces ellos se han dedicado a ofrecernos todos los implementos que requerimos para la protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo. Ellos nos han enseñado desde siempre que primero es identificar el riesgo en el área de trabajo para luego ir al EPP, que es el equipo de protección personal, con la asesoría de los expertos de Produzca. El catálogo www.produzca.com, en su Instagram @produzca.ve, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Hoy con Miguel Fontán, abriendo esta semana de programas especiales sobre las primarias, el show business de los feos que no tienen talento. Hay preguntas para Miguel, más preguntas. Sí, por ejemplo, Atilio Rey le pregunta, ¿usted estaría de acuerdo con una elección primaria censitaria similar a la de las universidades autónomas para disminuir el factor demagógico e incentivar más el racional? Hay personas que te preguntan, bueno, ¿cuánto cuestan estas primarias? Vamos a seguir creyendo en ese show de primarias. Y por aquí también hay una propuesta. Oye, se me va el nombre del señor, si lo consigo digo, él sugiere que en vez de elegir un candidato para primaria, deberíamos más bien votar por un plan país y después escoger a la persona capaz de conducirlo. Se puede empezar por la última. Se supone, en las condiciones normales de lo que es un sistema de representación, que un candidato representa primero una idea que le presenta a la sociedad y en la medida que esa idea que él presenta a la sociedad se ven reflejado la mayoría de los ciudadanos, él goza de la elección para la representación. Es decir, que nosotros estemos planteando, y me parece muy buena esa pregunta, que nosotros estemos planteando primero la posibilidad de que nos presenten la idea y después escoger al candidato, no habla más que el sin talento de esos feos. Que son nada más unas personas que se paran a buscar votos, pero que la gente no puede ver qué es lo que está detrás, cuáles son las ideas y los principios que representan. Entonces esa pregunta es fundamental para entender, lo mal que estamos con esta representación política. Sobre la otra pregunta, Erika, disculpa la que hacía el señor que hace esta propuesta, se llama Felipe Rangel. Atilio Rey, que te preguntaba, déjame buscarla por acá, que si estás de acuerdo con una elección primaria censitaria, similar a la de las universidades autónomas para disminuir el factor demagógico e incentivar más el racional. Esa es otra pregunta importantísima, porque habla de la degradación que nosotros hemos tenido en la democracia a partir de su instauración en la modernidad. Se supone que en la democracia quienes participan son ciudadanos capacitarios, es decir, son ciudadanos que tienen algo que perder, son ciudadanos que, a diferencia de los inicios, que eran aquellos que tenían propiedades y por tanto tenían algo que perder si elegían malos gobernantes, al universalizarse el voto, lo que se buscó es que un ciudadano que
estuviese educado para superar sus limitaciones cívicas, ya era un ciudadano capacitado. Fíjate que lo que él está proponiendo es precisamente la respuesta a lo que hemos visto en la democracia. Quienes votan, no todos los que votan están capacitados para votar. Y por ahí es que nos entra el populismo. Entonces, es muy difícil, por supuesto que sería extraordinario regresar al principio, pero estaríamos borrando de un plumazo todas las conquistas que se hicieron en la democracia y todas las conquistas de lucha que se hicieron. Y tendríamos que volver otra vez al pensamiento tutelado, que no es la idea. Lo que sí es la idea es que cada quien tiene que tomar conciencia de la importancia de la política, tomar conciencia de la importancia de la educación para superar limitaciones cívicas, para que seas un buen ciudadano en democracia y no sea una víctima tutelada del populismo. Y eso es nuestro grave problema. Mingo dejaba una pregunta sobre el CNE. Volvemos a lo mismo. Son la abuela que tú embalsamaste para tener la imagen, pero la abuela no existe. Todas esas instituciones creadas ya no son las instituciones que nosotros conocimos. Ahora, como nos cuesta mucho pensar fuera de ese sistema establecido, el régimen las deja, porque además son instituciones en las cuales nosotros nos sometemos a sus arbitrariedades. El régimen hace una arbitrariedad y la canaliza por el CNE. Y todo el mundo dice, bueno, no, es que el CNE, como si el CNE fuese de verdad un poder. Ya en los tiempos antiguos, en el inicio de la democracia, Benjamin Constant mostraba una preocupación, y era que no importa todas las veces que se divide el poder, si los que están en el poder son unos populistas, porque lo único que tienen que hacer es llegar a consenso. Y eso es lo que nosotros hicimos, y eso es lo que nos destruyó las instituciones, porque los ciudadanos nos alejamos de la política, dejamos la política en manos de unos feos, incompetentes, y estos feos incompetentes se pusieron de acuerdo porque es su tiempo de mandar. No necesitan talento, lo único que necesitan es precisamente no tener escrúpulos y poderse asociar con cualquiera y poder contradecirse sin mayor prurito. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Lo que nos queda aquí es la oposición. Esta oposición no necesita de elementos democráticos porque está velando por el bien común o porque está velando por una posibilidad de libertad. Solamente necesita esos elementos democráticos que son cascarones vacíos, llámese primarias, llámese elecciones, llámese como lo quieran llamar. Cualquier elemento democrático para ellos carece de sentido real y simplemente son unos medios, unos procedimientos para legitimar sus propias aspiraciones. Claro. Eso convierte a las primarias, y esto a lo mejor no le gusta a la gente, y yo estoy de acuerdo con Víctor Maldonado cuando lo plantea, esto convierte a las primarias en un acto privado que se muestra como público. ¿Por qué privado? Porque los acuerdos de las primarias, como lo decías en las preguntas que me leías, ¿quién garantiza que los votos que están allí son los que son? Claro. En el caso de que caigamos en ese discurso, que repito, para mí carece de sentido, porque todo esto es un gran cascarón vacío, que lo que busca es legitimar las aspiraciones del grupo que salga favorecido. Pero tú eres un conocedor del país, eres un conocedor de la política como Víctor. Salga sapo, salga rana, esta gente va a hacer sus primarias. Sí. Y si participa un 20%, a lo mejor entre ellos se van a caer a cuchillos y van a decir, entonces no se reconocen las primarias y llegaremos a un consenso o trabajaremos el consenso, no se dará el consenso y participarán un bojote de gente en unas elecciones o bien adelantadas por Maduro o en el 2024. Eso es lo que le espera al ciudadano venezolano con relación a la... Eso es lo que está planteado. Claro que eso es lo que está planteado. A ver, pero eso aquí hay una propuesta del señor Ricardo Iceda que dice que la única que se acerca al tema de libertad es María Corina Machado, que tiene su propio mantra y también flaquea en ocasiones y le carece de propuestas. Si ella concreta algunos adeptos sólidos, le pregunta, ella estará en el camino pues de ser la candidata. Para Miguel Fontán, María Corina ha sido la gran decepción de la política. ¿Y por qué lo digo? Por supuesto que sus ideas han sido sólidas, mejor dicho, sus ideas han sido coherentes con la realidad que nosotros tenemos, pero su actuación no lo ha sido. La última gran decepción para mí fue el mantra que tuvimos de Ruta del Coraje y romper con esa oposición.
tú rompes, ¿por qué? Porque esa oposición es parte del régimen. Esa oposición es una construcción minuciosa del régimen en la que están los infiltrados, desde siempre, en la que están los que corrompieron y en la que está gente que por su propia capacidad de ver las cosas no abona más que para beneficio del régimen. Ahí está de todo, ahí están los que son honestos de verdad, pero mira, lamentablemente las capacidades para analizar su contexto no los llevan a entender que si tú hablas de elecciones, estás hablando de fortalecer al régimen mientras él está en el poder. Para tener unas elecciones limpias, tú tienes que sacar al régimen del poder. Si no entiendes eso, cualquier cosa que tú hagas dentro de ese sistema, ¿quién va a beneficiar? Al que tiene el poder. Están los que corrompieron, los que vendieron sus almas, como dice la canción, y están los que metieron infiltrados desde siempre. ¿O es que Ruperti dándole un sobre a un elemento de la oposición que todavía está allí fue algo inventado? ¿O es que todos aquellos que hablan de grandes financistas del régimen que financian la oposición es algo inventado? No lo es, eso está allí. Entonces, si nosotros no entendemos que en esa oposición está el primer anillo de seguridad político del régimen, nosotros vamos a cometer errores garrafales. Por ejemplo, proponer elegir un nuevo liderazgo, que ya suena absurdo y ridículo, un nuevo liderazgo con quienes han estado 23 años. Entonces, no es un nuevo liderazgo, es un nuevo enrosque del liderazgo. Entonces vamos a llamar las cosas como son. Pero además, si tú estás diciendo que esta es la posición que te impide, porque es el primer anillo de seguridad del régimen para salir de él. Es decir, si tú quisieras luchar contra el régimen, tendrías que hacer primero, tendrías que luchar con la oposición, desmantelar la oposición y entonces ir contra el régimen. Mientras eso no suceda, tú estás peleando con alguien detrás de un muro. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo desmantela? Sí, que es un poco oposición? Las inquietudes también que tienen. ¿Cómo se hace? Sí, porque ¿Cuál es la solución? La gente quiere, Sí. la sociedad civil necesita un liderazgo opositor que lo represente, pero que sea decente, que sea creíble, que no es esta gente, ellos creen que son ellos, pero no van para el baile porque los rechazan. Pero entonces, ¿qué hacemos en la sociedad civil? Lo primero que tenemos que hacer en la sociedad civil es lo que están haciendo ustedes ahorita, rechazar cualquier iniciativa que venga a normalizar el desastre. Porque si nosotros estamos hablando de primarias y le damos peso a las primarias y agarramos las encuestas y decimos, mira, es que Ramos Alú va de primero o María Corina va de primero, lo que estamos haciendo de algún modo es entrar en ese juego. Lo primero que tenemos que hacer es que ese es un show business de los feos, sin talento, y así tenemos que verlo. Que todo el que entre ahí simplemente sea para desnudarse y decir, yo soy un feo sin talento que quiero mi oportunidad de negocio, porque las elecciones, y lo hemos hablado antes, son una oportunidad enorme de negocio. No importa si pierde, es que el asunto es que chévere que pierdas, porque así no tienes ningún compromiso posterior, no tienes que rendir cuenta de nada, pero te llenaste. Creo que fue Neomar una vez, no sé si en este programa o en el programa que tiene con Daniel Lara más tarde, que decía que todavía hay gente que no se ha gastado los reales de la primera elección primaria. Entonces, esto, o sea, es maravilloso que pierdas, es muy bueno que participes, pero maravilloso que pierdas, pues no tienes responsabilidad, no tienes que desgastarte, te puedes ir a gozar tu dinero. Y eso entra en financiamiento nacional, financiamiento internacional, porque además se mueve mucho dinero porque ¿cómo tú le explicas al mundo que aquí en Venezuela hay una dictadura férrea, pero la oposición está haciendo primaria? Eso no te lo va a entender nadie serio. Nadie serio. Porque lo primero que hace, y es otra cosa que tenemos que analizar, es los totalitarismos, ya no son los de Hitler. Los totalitarismos se expresan de otra manera. Pero si nosotros todavía seguimos con la idea de que nos vamos a quedar aquí, pensando en que unas primarias va a destruir una coalición dominante cuando tenemos un ecosistema criminal que lo único que hace es establecer coaliciones visibles, pero no hay ninguna dominante, porque en el momento que se cae una la reemplaza a otro, como sucede con la mafia, nosotros vamos a estar entrampados permanentemente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener claridad que la oposición es el primer anillo de seguridad político del régimen. Y a partir de ahí, entonces, descartar todas esas iniciativas. Porque necesitamos un liderazgo alternativo.
Claro que necesitamos un liderazgo de alternativo, pero además no puede salir en el seno de estas organizaciones. No. Estas organizaciones hicieron elecciones, entre comillas, ahorita, después de 23 años. Claro, y, claro. y todas las voces disidentes están atrapadas. Aquí funciona, imagínate tú, yo siempre he estado, cuando estaba estudiando el doctorado en ciencias políticas, en las clases, había una persona que militaba en uno de los partidos políticos y hablaba de la figura del partido político como el líder. Y casi que lo trataba como un dios. Y yo digo, así no se puede, así no podemos hacer política, porque precisamente si algo tiene la posibilidad de la democracia es que todas las ideas sean escuchadas, y en esa pluralidad de ideas tú establecer un marco de país, un proyecto de país en donde cada quien, dependiendo de su dimensión y de su perspectiva, que por supuesto vaya al respeto del otro, tenga una posibilidad de desarrollar la vida digna de ser vivida. Sí. No es un tema limitado en el que si no me sigues a mí, eres mi enemigo. O lo que está pasando, uno hace esta crítica, y yo creo que en el chat a lo mejor habrá aparecido más de uno, que es un tarifado que le están pagando. Mire, si muchos de nosotros, los que buscamos un pensamiento crítico para que el ciudadano, a falta de una ilustración, despierte a sus limitaciones cívicas, nos pagaran, yo estaría haciendo esto desde Dubái. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es? Millonario. Y millonario. Claro. Ahora, ¿cuál es la motivación que tienen ustedes, que tengo yo y que tienen muchos como yo? Que la gente razone, que la gente se pare y diga, esto no puede seguir pasando, porque nosotros mismos nos entrampamos siguiendo a un grupo de personas que no tienen talento, no tienen capacidad, y lo que menos quieren es hacer una agenda en pro del bien común, sino en pro de sus propios intereses. Se nos agotó el tiempo. Caramba, vale, nos pasamos inclusive, ¿verdad? Qué bueno conversar contigo, querido amigo. Arrancamos la semana. Y esto continúa, amigos. Mañana va a estar con nosotros Neomar Hernández, Primarias, el show business de los feos que no tienen talento. ¿Qué tal? Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Estupendo arranque, Mingo. Bueno, amigos, las interpretaciones finales, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.